Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta. Es nuestro episodio número 29. ¿Cómo nos ha cambiado la vida el Internet? Y como otro tema importante, el analfabetismo digital y sus consecuencias. Un saludo a toda nuestra audiencia que no solo está en el Ecuador, sino también en América Latina, el mundo y España. También quiero saludar, como siempre, a nuestros auspiciantes, que son Pacari y también el programa Previ Mujer y la GIZ, y hacerles un anuncio. La violencia contra las mujeres es un grave problema y una violación de los derechos humanos que azota no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo. El estudio Los costos país de la violencia contra las mujeres en Ecuador, realizado por Previ Mujer y la GIZ, estima que 59 de cada 100 mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas, lo que ocasiona a Ecuador un costo aproximadamente de 4.608 millones de dólares, el equivalente al 4,28% de su Producto Interno Bruto, de su PBI. Este es un mensaje del programa Previ Mujer para prevenir la violencia contra las mujeres de la cooperación alemana implementada por la GIZ. Y también, por supuesto, quiero dar la bienvenida a mis tres invitados, el doctor Julio Cavero Almenara, desde España, la doctora Arlene Ramírez Uresti, desde México, y Martín Cifuentes Fuentes, periodista chileno. A manera de introducción, la digitalización y los avances tecnológicos han cambiado nuestra manera de concebir la rutina. Las tecnologías de la información y comunicación se han considerado como una herramienta de desarrollo de los países. Sin embargo, dicho desarrollo ha provocado que se genere un nuevo fenómeno social denominado analfabetismo digital. ¿Qué tanto nos ha beneficiado la tecnología en medio de la pandemia? ¿Cómo afecta el analfabetismo digital a la población? Esta y otras preguntas las responderemos en este capítulo. También decirles que tenemos una encuesta para que puedan interactuar durante el desarrollo de esta entrevista. ¿Cree usted que el uso de la tecnología y el Internet son indispensables? A, no, mi vida continúa como siempre. Lo mejor es el contacto personal. B, sí, el mundo ha cambiado y es necesario adaptarse. O C, solo en algunos casos. Ahora sí voy a empezar a hacer las introducciones. A medida que introduzco a mi personaje, hago la primera pregunta. Mi primer invitado es el doctor Julio Cavero Almenara. Es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, miembro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, EduTech. Ha recibido el premio de la Real Maestranza de Caballería y ha publicado diferentes obras sobre la tecnología educativa y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Es conferencista en varias universidades españolas y latinoamericanas y director de la revista Pixel Beat, revista de medios y educación. Bienvenido, Julio, a Lo que nadie nos cuenta. ¿Qué es el analfabetismo digital? Bueno, yo creo que la definición fácil sería la no capacidad de codificar y decodificar mensajes en lo que son los nuevos medios de comunicación. Hoy, en la actualidad, las personas no nos comunicamos exclusivamente con materiales impresos y por tanto con un tipo de código, sino que utilizamos todos los recursos digitales que la nueva sociedad pone a nuestra disposición. Lo que puede ser internet, lo que puede ser la computadora, lo que puede ser el video, lo que puede ser, digamos, los materiales multimedia. Y el problema de no tener ese nivel de alfabetización digital implica el no poder desarrollarse en una de las variables críticas de la sociedad del conocimiento, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y por tanto, la no capacidad de poder acceder, bueno, pues a todas las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías por una parte y por otra parte la sociedad del conocimiento. Muchísimas gracias, Julio. Vamos con Arlene Ramírez Uresti, que es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Tiene una maestría en diplomacia, es maestra en diplomacia con especialidad en terrorismo por la Universidad de Norwich, donde también realizó estudios en doctorado en Relaciones Internacionales. Ha sido profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y del área de extensión de la Universidad de Guadalajara. Certificada en Psicología Positiva, COVID Officer,
seguridad sanitaria y en gestión del bienestar psicosocial en el entorno organizacional. Cuenta con una especialidad en recursos humanos y experiencia en la implementación de normas enfocadas al bienestar y la salud en los centros de trabajo. Arlene recurre a temas centrales alrededor de la sociedad en la que vivimos en su columna para Forbes México, donde reflexiona en torno a la realidad política y social que se vive en América Latina y el mundo entero. Bienvenida, Arlene. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la sociedad para erradicar el analfabetismo digital y también tomando en cuenta a la población de la tercera edad que tiene especiales dificultades para ingresar y sobre todo ser parte de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, incluso utilizar herramientas para poder continuar con el diario vivir, como ir a un banco, como hacer transacciones? Bienvenida. Claro, muchas gracias, Michelle. Muy buenos días, saludos. Pues en realidad una de las cosas que detonan los grandes desafíos para grupos vulnerables es la disparidad que hay en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien es cierto, hay un amplio rezago y en países como México y como otros de América Latina, el rezago educativo es bastante amplio todavía. En México hay alrededor de 5 millones de personas que todavía no saben leer y escribir y que ya están, ¿no?, por arriba de los 15 años. De 134 millones de habitantes, México tiene, ¿no?, todavía 30 millones en rezago educativo, que son personas que no han terminado la primaria ni la secundaria. De ellos, gran parte son adultos mayores, mujeres, ¿no? Y este rezago educativo, además, atenta sobre el desarrollo de niñas y mujeres principalmente. Justamente cuando hablamos de reskilling o de esta necesidad de rehabilitar y de desarrollar nuevamente habilidades, competencias, actitudes para la vida y el trabajo, entonces nos enfrentamos con que por un lado se hacen procesos de rehabilitamiento y adaptación y generación de competencias nuevas, pero por otro lado está la gran brecha tecnológica, ¿no? Grandes comunidades que no tienen luz, que no tienen fibra óptica, que no tienen Wi-Fi y que además no tienen acceso a teléfonos inteligentes. Hay una gran disparidad en el acceso a la tecnología, pero también hay una gran disparidad en los recursos que pudieran favorecer que estos grupos vulnerables y que estas comunidades mucho más alejadas pues puedan entrar a lo que hoy es un derecho, el derecho no solamente de acceso a la información y a la educación, sino a el acceso a la tecnología. Gracias, Arlene. Y también está con nosotros Martín Cifuentes Fuentes. Tiene una licenciatura en Artes por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es magíster en Periodismo escrito por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 6 años de trayectoria en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, de los cuales 4 fungió en su labor periodística como reportero de diario El Mercurio. Tiene experiencia en reporteo, trabajo de coordinación de equipos, entrevistas, edición de fin de semana, cobertura en terreno en eventos especiales como el Festival de Viña del Mar y Teletón de Chile. Y actualmente es columnista que enmarca temas relevantes sobre tecnología y tendencias digitales en la sección de Piensa Digital de La Tercera, uno de los periódicos de mayor circulación de Chile. Con respecto a tanto a lo que nos ha explicado Julio como Arlene, y estas dificultades que se ve en mucha de la población latinoamericana en nuestros países, que podemos mencionar México, Chile, Ecuador, Argentina, ¿cómo ha cambiado la manera de consumir noticias e información con la aparición de Internet y las nuevas tecnologías? ¿Y qué pasa con ese segmento de la población que ya no tiene acceso y que sigue añorando, por ejemplo, un periódico en papel, que efectivamente todavía hay, pero que creo yo en un momento dado van a desaparecer los periódicos en este formato, Martín? Primero que todo, muchas gracias, pero siento esto como antesala a mi respuesta, pero cuando hablamos de alfabetización digital, muchas veces nos estamos quedando cortos, ¿no? Porque así como las tecnologías evolucionan, los términos evolucionan. Entonces, asimismo, cuando nos llegó la pandemia, mucha población, una gran parte de la población, se vio atrapada en sus casas y no tuvo como acceder, ¿cierto?, a distintos recursos, ¿no? Y uno de esos fueron los medios de comunicación. ¿Cómo ha cambiado en este sentido lo que tú me preguntas? Yo cuando trabajaba en el Mercurio veía cómo justamente la población más joven, que uno pensaría que está más firme a los medios digitales,
estaba consumiendo más medios en papel, ¿no? Y que es sumamente lo contrario a lo que uno puede pensar con respecto a la tecnología. Pero la pandemia se nos vino encima, y este sector de la población, la tercera edad, me pasa a mí porque mis padres son tercera edad, mis suegros son tercera edad, decía, oye, pero yo no puedo leer lo que tú estás haciendo, porque yo ahora escribo en digital. Y de hecho la tercera dejó de circular de lunes a viernes en papel, ya no existe en papel, solamente sábado y domingo es en papel. Entonces toda esta gente me dice, oye, pero yo no puedo leer el diario porque no tengo las herramientas, no sé ocupar la tecnología, y siento que ahí todavía hay una deuda pendiente con respecto a las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Un poco lo que decía Arlene, hay que reeducar también a la gente con respecto a las tecnologías, y no solamente con respecto a las tecnologías, sino al cómo pueden utilizarlas y para qué utilizarlas, porque el salir a un kiosco a comprar el diario ya no es alternativa, ¿no? Porque el diario ahora está en el teléfono, está en el computador, y ¿qué sucede con toda esta gente que no tiene el acceso a esas herramientas? Porque ya no es solo que no sepan utilizarlas, sino que no tengan los aparatos. Se quedan sin el acceso a esa información. Hay un tema muy bonito que está surgiendo acá en Chile con respecto al trabajo de la nueva Constitución, que es la democratización hacia la información. Porque ya no es solamente la información que uno consuma en los medios tradicionales, ¿no? Prender la tele, ver las noticias. Ahora también es el acceso a Internet. El cómo se le abre esa puerta a esa gente, y una vez que está abierta la puerta, cómo se le toma la mano y se le guía hacia esta información, ¿cierto? Porque siento que muchas veces también pensamos que es la tercera edad la que se ve afectada, pero también están los niños. Porque no es solamente que los niños ahora se piensen que pueden crecer con smartphone, con tablet, qué sé yo, pero también hay el uso responsable. Y demostrarles que también este Internet puede ser una puerta hacia la información, hacia los medios no tradicionales como sitios web. Entonces eso, el papel no puede desaparecer completamente hoy en día, porque todavía hay una parte de la población que no tiene acceso a los otros medios. Entonces sería muy egoísta por parte de nosotros, los medios de comunicación, pensar que solamente nos podemos enfocar en un formato digital. Gracias, Martín. Con respecto a esto, Julio, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que definitivamente en algún punto de la historia va a desaparecer el papel? Yo sé que nos aferramos a los libros, al olor del libro, al mirar las páginas, y como dices tú, Martín, también hay muchos jóvenes que también siguen leyendo en papel. ¿Qué piensas tú al respecto, Julio? Está silenciado está silenciado. Yo creo que todos los medios van a sobrevivir en un ecosistema mediático, ¿no? Y pongo un ejemplo. Cuando a los estudiantes, y además una investigación hecha por un profesor chileno, cuando a los estudiantes se les pregunta, pues por ejemplo, ¿cómo prefieren leer? Si en la pantalla o en material impreso, pues depende. Cuando se le pregunta si el material es para realizar un examen, te dicen que en papel. Y cuando te dicen para otro tipo de cosas, te dicen en la pantalla. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido en la educación es pensar que hay medios unos mejores que otros. No, todos los medios tienen sus posibilidades, y lo que el docente tiene que saber, por una parte, es cómo incorporar esas tecnologías en su práctica educativa y sacarle el máximo partido. Creo que el mejor enfoque de la enseñanza es el enfoque multimedia, es decir, aquel que en su momento pues potencia los diferentes tipos de recursos para que los estudiantes puedan hacer diferentes tipos de cosas. Y además también sería bueno, y yo creo que tanto Martín como Ale lo han dicho, la pandemia ha puesto de manifiesto que hay una brecha digital, y sobre todo muy fuerte en el ámbito latinoamericano. Y si se hubieran utilizado solamente medios puramente digitales, muchos de los estudiantes se hubieran visto más desfavorecidos de lo que en un momento determinado pues está, ¿no?
Y eso también me lleva a otra reflexión que yo creo que es importante que los gobiernos aprendan de la pandemia. Y es que hoy en día Internet no es un lujo, sino que Internet sí es una de las variables críticas de desarrollo de la sociedad del conocimiento. Por fuerza, hay que hacer que los ciudadanos tengan acceso a esa conexión. Porque si no, lo que se va a aumentar, como se está produciendo, es que la separación entre los países ricos y los países pobres a comienzos del siglo XXI es mayor que la que había a comienzos del siglo XIX. Porque las tecnologías, más que, digamos, acercar a los pueblos, lo que ha hecho es separar más a los pueblos y separar a determinados colectivos. Y yo creo que todo ese tipo de cosas hay que verlo en una forma totalmente conjunta. Los medios son todos los que podemos utilizar para formarnos, para comunicarnos, para reírnos, para divertirnos y no pensar que hay una super tecnología que va a estar por encima de todo. Porque esa super tecnología posiblemente lo que haga es marginar a determinados colectivos, que siempre van a ser los mismos. Y por tanto creo que sería un error. Gracias, Julio. Continuamos con Arlene. ¿Tú crees que era necesario vivir estos 2 años de pandemia para acelerar ese proceso de integrarnos al mundo tecnológico? Yo creo que sí se necesitaba una disrupción de estas proporciones, sin lugar a dudas, el gran salto que dimos, pues prácticamente equivale a 20 años de haber avanzado en el uso y en una aparente democratización de las tecnologías de la información y del uso de estos medios en diferentes actividades. Estábamos ya muy encaminados hacia allá, pero procesos al interior, por ejemplo, al interior de las escuelas, procesos de entornos virtuales de aprendizaje, al menos en México, que estaban construyéndose, que estaban en desarrollo y que estaban los profesores en muchos sentidos capacitándose para moverse hacia allá, tuvieron que ser desarrollados en menos de 2 años, ¿no? Entonces, esta disrupción tan grande que ha generado la pandemia a nivel mundial ha obligado no solamente a abrazar el cambio, ¿no? De una forma o de otra, pero además nos ha obligado a bajar un poco la resistencia hacia el uso de las tecnologías en la educación. En México está sumamente segmentado, al igual que en otros países, el uso de las tecnologías de la información. Hay escuelas de nivel, por ejemplo, de nivel superior, que pudieron entrar al día siguiente del confinamiento masivo hace 2 años en marzo. Al día siguiente estaban listos con plataformas tecnológicas y estaban listos con cursos en línea y con maestros capacitados. Y hay escuelas del sector público, desde preescolar hasta la educación media superior, en donde se tardaron meses en llegar a esta estabilidad. Entonces, por supuesto que esto nos ha llevado a un punto de no retorno, pero también nos ha llevado a visualizar y a ser mucho más sensibles la gran problemática que hay y entre las mismas comunidades el difícil acceso que hay para el uso de estas tecnologías orientadas a la educación. El doctor Julio comentaba que estas tecnologías y estos procesos no pueden ser para todas las etapas quizá del proceso educativo y tiene toda la razón. Pensemos, por ejemplo, en adultos mayores. Hace rato preguntabas, Michelle, sobre los adultos mayores. Un proceso, por ejemplo, de alfabetización a los 80 años, pues tiene que ser, ¿no? con lápiz y papel, no hay de otra. Y esa sensibilidad quizá nos hace falta porque los gobiernos a veces, en su afán por mostrar números, ¿no? y tecnologización y de acortar brechas, hacen procesos incluso de alfabetización a través de las plataformas digitales, cuando sabemos que esto es un tema de motricidad, de psicomotricidad, y que lleva todo un proceso de reaprendizaje. Yo estoy segura de que esta pandemia que hemos vivido, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un estudio bastante interesante respecto a la próxima normalidad. Y toca varios ejes transversales en el análisis de lo que debemos ver como próxima normalidad, y uno de ellos es la educación, ¿no? Y dice que, bueno, definitivamente esta gran disrupción que ha hecho COVID nos obliga como ciudadanos no solamente a tomar, ¿no? nuestro papel, y una de las grandes ventajas, digamos, es que el educando, quien está aprendiendo, se vuelve mucho más autodidacta y mucho más autodirigido, de tal forma que esperaríamos un avance mayor y progresivo conforme se va desarrollando la adquisición de las habilidades tecnológicas.
Martín, tú eres un periodista bastante joven, un millennial. ¿Cuál crees que es el compromiso que tiene tu generación frente a quienes no somos nativos digitales? Es decir, yo estoy a un tren entre los millennials y que sí y que no, pero yo no soy millennial y finalmente soy una persona que no nació con smartphones, ni nació con computadoras, ni ordenadores, pero finalmente con pocos años comencé a ser introducida a esto. Pero ¿cuál crees que es el compromiso de ustedes como nuevas generaciones para guiar tal vez a esta parte de la población de la mano y con papel y lápiz para introducirlos en este medio tecnológico? Y luego ya tengo otra pregunta para Julio que tiene mucho que ver con esta transformación y con estas protestas reales que existen de la gente de más edad que no puede acceder a la tecnología. Mira, Michelle, para poder responder esta pregunta voy a decir algo de la respuesta anterior que no mencioné, y es que hay un tema muy relevante que en mi anterior periódico, El Mercurio, tuvo un paso hacia el formato digital entre el 2018 y 2019, ¿ok? Y nosotros teníamos que lidiar con eso, porque El Mercurio es un diario muy convencional, donde los lectores son gente de mayor edad, y él es muy aferrada al papel, ¿cierto? Y nos veíamos con La Tercera, en ese tiempo mi contraparte, que es un medio principalmente digital, publicando durante esa misma tarde las noticias que nosotros íbamos a llevar al otro día, ¿ya? Entonces, como grupo de periodistas, habíamos 3 o 4 periodistas más jóvenes dentro de todo el equipo, nos preguntábamos cómo lidiábamos con eso, ¿cierto? Porque nuestro deber, claro, es generar contenido, pero también teníamos que ser capaces de encontrar un contenido original y una perspectiva original para que este sector de la población, que se enteraba en ese momento de las cosas, pudiese comprender las cosas de otra forma distinta o consumir algo distinto que nosotros íbamos a llevar al otro día. ¿Ok? Y la respuesta fue simple, pero eso, vamos a entregar puntos de vista distintos, ¿ya? Entonces nosotros decíamos, y nos preocupábamos mucho, nuestro jefe decía, piensen en sus papás, piensen en sus abuelos, ¿qué quieren que ellos lean? Ok, entonces nosotros decíamos, vamos a ser periodistas responsables y pensar en qué puede leer esta gente, ¿ya? Eso desde el ámbito profesional. Ahora, nosotros como periodistas, y yo también como usuario ciudadano, ¿qué podemos hacer para guiar a esta población? Nosotros, en mi sección en La Tercera, entregamos muchas guías con respecto a digitalización, y me ha tocado trabajar mucho temas de alfabetización digital, de verdad mucho, centrados en adultos mayores y también en niños, ¿ya? Y cuando yo hablo con los adultos para estos temas, me cuentan que sus mayores guías son sus nietos de 10 años, ¿no? O sus nietos que son también menores de edad, y que no saben necesariamente cómo moverse en todo este mar de lo que es la digitalización, ¿ya? Entonces, claro, uno ahí se da cuenta, como usuario también, que tiene que ser responsable con enseñarle a los adultos cuando no saben algo. Lo he visto muchas veces y he visto amigos que tienen malas actitudes con sus abuelos o con sus padres cuando no entienden algo que nosotros tenemos muy interiorizado, ¿cierto? Y, y pienso en toda la población que, por ejemplo, en Chile no tiene acceso a Internet. El 17% de la población en Chile no usa Internet, ¿ya? Eso versus que el año pasado se cerró el 86% de todos los trámites del Estado se pueden hacer vía Internet. O sea, tienes a todo este 17% que no puede hacer los trámites por Internet. En el registro civil aquí en Chile, donde uno saca la cédula de identidad, el pasaporte y todo eso, hay un tótem donde las abuelitas, yo lo he visto, tienen que poner su clave única, que es esta clave para hacer todo este 86% de trámites. Y los guardias le dicen, tienen que poner su clave única. Y las abuelitas que dicen que es una clave única. Entonces, ¿cómo? Y ahí uno ve al guardia ayudando, tiene que ir al lugar allá. ¿Cómo toda esta población está siendo dejada de lado y el Estado no se hace cargo, ¿no? Entonces, uno, como joven, yo mismo le he enseñado a estas abuelitas en el registro civil, le he enseñado a mis abuelos, a mi mamá, a las mamás de mis amigos,
tiene que tener esa disposición y ser súper blando, porque muchas veces nosotros, como vemos a los adultos, pensamos que ellos son los dueños de la verdad, ¿no? Ellos nos formaron, tienen el conocimiento, pero nosotros tenemos que ser suficientemente humildes para poder entender que tenemos más conocimiento que ellos en algunas áreas, o más facilidades y menos miedo para poder usar la tecnología y tener la disposición de ayudarlos y guiarlos, y solamente así vamos a poder salir adelante. A propósito de este ejemplo que tú pones de las abuelitas y que necesitan esta clave única, aquí también en España hay todos los trámites los tienes que hacer en línea, tienes un certificado digital, tienes una clave PIN, una serie de cosas que mira, yo como extranjera he tenido que adaptarme rápidamente. Y fíjate, no soy parte de la tercera edad, pero aún así he tenido dificultades muchas veces en entender esos procesos. Y hace un poco tiempo, justamente aquí en España, Julio, hubo la lucha por parte de un señor de la tercera edad llamado Carlos San Juan, que inició una recolección de firmas entre su círculo de amigos pidiendo a los bancos que mantengan abiertas sus filiales durante toda la mañana y atiendan sin cita previa para poder retirar dinero y pagar todo. Y también se ha creado como este hashtag o esta etiqueta que dice soy mayor, no idiota. Es decir, que están pidiendo que ayuda, sobre todo para esta transformación y este siguiente paso. Julio, ¿tú crees que es necesario llegar a ese punto? Ahora este señor de la tercera edad es toda una estrella mediática, ¿no? De la nada se convirtió en un personaje ya reconocido porque le están invitando. ¿Pero tú crees que es necesario estas protestas tan puntuales? ¿O debe haber otra forma de hacer esa transformación y dar ese paso siguiente frente a estas generaciones que evidentemente no van a saber cómo hacer una transacción mediante una aplicación, que necesitan el cara a cara sin tener que pedir una cita previa para ir al banco? Que desgraciadamente sí, han tenido que hacerlo, porque si no, no se hubieran tomado las medidas. Y eso es lo desgraciado. Yo creo que seguimos pensando que la brecha digital es exclusivamente una brecha, digamos, de tipo económico, ¿eh? O de norte-sur, como suele ocurrir en todos los países. No, hay muchas brechas digitales. Hay una brecha de género, digital de género, hay una brecha digital, digamos, por la edad. Entonces, hoy en día, y yo vuelvo a decir otra vez, retomar las dos preguntas que me has hecho. ¿Es necesaria una alfabetización que adquieran las personas una competencia digital? En la Unión Europea es una de las competencias claves que se promueve desde la Unión Europea, de que tengan todos los ciudadanos, porque lo estamos comentando, lo comentaba Martín, lo comentaba Alain, lo has comentado tú. Cada vez la tecnología va a permitir que hagamos más tipos de acciones, no solamente en lo que es la relación con los gobiernos, sino también, y creo que Martín pues sabe de esto mucho más que yo, ya no somos solamente consumidores de información, sino somos proconsumidores de información. Y gracias a las tecnologías podemos generar información, podemos trasladarla, y para eso se requiere que no se piense que una persona a una edad determinada, pues bueno, ya hay que abandonarla. Al contrario, lo que tienen que hacer los gobiernos es darse cuenta que las tecnologías son clave en esta sociedad del conocimiento y adoptar medidas. En algunos pueblos en Andalucía, pues desde los propios ayuntamientos, en lo que eran los centros Guadalinfo, que era donde estaban las computadoras puestas a disposición de los estudiantes, pues se ponían una serie de horas para, digamos, formar a esas personas mayores a una cosa que es verdaderamente importante y que se ha dicho, y que lo ha dicho Martín y Alain, a perder el miedo hacia las tecnologías. Las tecnologías afortunadamente cada vez son más amigables. Lo que uno tiene que perder el miedo. ¿Y cuándo pierde el miedo? Cuando uno le dicen, toque usted los botones y el mundo no se va a acabar. Pero claro, para eso tiene que haber una persona que le ayude, tiene que haber una persona que le explique ese PIN famoso, qué es lo que significa, porque evidentemente todo el mundo. Y vuelvo a decirlo, si nos ha enseñado una cosa la pandemia, y lo decía Lerner, es que los procesos de digitalización se han acelerado en todos los países.
Y ahora los gobiernos deben entender de que esto no es una cuestión de lujo, esto es una cuestión de necesidad de desarrollo de la sociedad. Y los países, los colectivos, las personas que no entren en ese tipo de utilización se van a ver completamente marginados. Y por tanto es necesario que se adopten medidas de que la ciudadanía adquiere competencias digitales. En la escuela, trabajando con los niños desde una edad pequeña, porque también, como decía Martín y decía un disco de los Pink Floyd, aquí hay una cara oculta de la luna, ¿no? Y las tecnologías también producen adiciones, también producen una serie de problemas que para eso la escuela debe formar a los estudiantes. También hay que formar a los maestros en las escuelas, en las facultades de educación, para que sean capaces de utilizar las tecnologías desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva educativa. Y evidentemente, como decía Arlene, las tecnologías en una sociedad democrática son clave. Y son clave para que la ciudadanía no entre en el juego de las noticias falsas, no entre en determinadas cosas, como por ejemplo, desgraciadamente en esta situación que estamos viendo en Ucrania y que estamos viendo en Rusia, hay personas que se pueden enterar de lo que está pasando ahí y hay otras personas que no se pueden enterar de lo que está pasando ahí, porque evidentemente se manipula la información y se cortan determinadas redes sociales. Gracias, Julio. Arlene, en tu artículo de la revista Forbes México, Pandemia y Alfabetización Digital, te refieres a un sector de la sociedad que se encuentra excluido de la educación digital, que es la población indígena. ¿Cómo se puede hacer frente a esta marginación? Estamos hablando de otro nivel, de otra brecha, Arlene. Sí, justamente, fíjate, Michelle, que el tema toma bastante complejidad cuando vemos no solamente la situación tan precaria en comunidades muy alejadas, sino además cuando vemos que los esfuerzos de los gobiernos en general no son lo suficientemente empáticos para aterrizar las necesidades reales de la población. O sea, se hace la planeación educativa a nivel secretaría o ministerio de educación, pero no se hace a ras de tierra, y en realidad lo que sucede es que queremos hacer, les pongo el ejemplo de México y el modelo de educación para la vida y el trabajo, MEVIT. MEVIT es un programa del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en México que depende del Ministerio de Educación, ¿no? Es un organismo descentralizado. Ha ganado premios internacionales, el premio Rey Sedong de UNESCO ha tenido gran impacto, incluso varios países de América Latina lo han adoptado. Y hay un componente de MEVIT que es el MEVIT indígena, que tiene una lógica de alfabetización bilingüe de la lengua materna hacia el español y del español hacia la lengua materna, ¿no? A cualquier dialecto o lengua indígena. El problema de MEVIT indígena es que no contempla un módulo de educación digital. Y cuando se hace el MEVIT digital, se monta sobre una computadora asumiendo que la gente tiene un conocimiento mínimo indispensable para poder acceder al contenido. Y aunque el contenido es de gran valor y el contenido está metodológicamente muy bien planeado, porque además ahí sí en estos módulos de MEVIT se utiliza, por ejemplo, se dice cómo sacar la clave, el registro del lector, cómo sacar un acta de nacimiento, cómo ir a hacer, no sé, un matrimonio, el registro civil, ¿no? Muchos temas de gobierno digital. Sin embargo, bajo el presupuesto de que la persona tiene una computadora enfrente y tiene una conexión a Internet. Lo mismo ha pasado con otros procesos de educación en donde se han metido programas como Enciclomedia o como pizarrones electrónicos, por ejemplo. Llegan a las comunidades los pizarrones electrónicos y no hay electricidad, no hay internet, no hay maestros capacitados. Entonces, esta problemática tan grave que se vive en las comunidades indígenas y que además aqueja a la mayoría de las mujeres, niñas y de todas las edades, ¿no? Adolescentes y por supuesto personas de la tercera edad que ven mermada su capacidad de oportunidad a un acceso a mejor educación, pero también a un trabajo, a una vida libre de violencia, etcétera, pues radica justo la dicotomía en que por un lado hay una perfecta planeación, pero al momento de la operación faltan, ¿no? Engranes, faltan dientes de ese gran engranaje que debe haber para que pueda funcionar como debe. Entonces, desde mi punto de vista, las políticas públicas a nivel regional se tienen que aterrizar y contextualizar, ¿no? Hacerse a ras de piso para que entonces sí la planeación vaya desde la necesidad de la comunidad y del grupo vulnerable
hacia la administración pública y no al revés, porque entonces pues es un ejercicio de recursos totalmente absurdo que no tiene los frutos que debería y seguimos teniendo la misma cantidad de personas en rezago sin acceso a las tecnologías, pero lo peor, sin ejercer el derecho humano a la educación. Muchas gracias, Arlene. Martín, desde tu perspectiva, ¿el uso de las nuevas tecnologías del Internet son indispensables para ingresar al mercado laboral y también al ámbito académico? Te pongo un ejemplo, o sea, una persona que está buscando trabajo a través de LinkedIn, todas las ofertas, absolutamente todas las ofertas, te piden que tengas un dominio del uso de las redes sociales, de edición de video, de audio, de no sé qué, de un montón de cosas. Te pregunto, ¿qué pasaría de repente con una persona o un grupo de personas que de 45 en adelante pierden el trabajo? ¿Qué pasa con estas personas? Porque la forma, y me dirá Julio, que la forma de buscar trabajo hace 20, 30 años no es la misma forma de buscar trabajo y lo que te están pidiendo y lo que se requiere de ti. ¿Cuál crees que sea la vía y las soluciones, Martín? Si me permiten, antes quiero sumar un poco algo que dijo Julio y que siento puede sumar a esta respuesta. Porque claro, ya no es algo que solo compete al consumo de información, ¿no? Sino también al área laboral. Los empleos ya no son 100% tradicionales como antes, sino también digitales. Y eso compete a lo que es la alfabetización digital, ¿ya? Hay un ejemplo muy claro, no es tan feliz el ejemplo, pero me gusta recordarlo. Amazon, previo a una oleada de despidos en el 2019, se encargó, de verdad con preocupación, de capacitar a sus empleados en cuestiones digitales. Les dijeron, los vamos a despedir, pero nosotros les vamos a enseñar todas estas nuevas herramientas para que puedan ingresar a este nuevo mercado laboral, ¿ya? Porque entendían, desde su vereda como empresas, como empresarios responsables, decían ellos, que el mercado laboral ya no es lo mismo que antes, ¿ya? Y eso es un acto de realismo, ¿no? Y de entender las necesidades de la ciudadanía y de entender también el contexto en el cual estamos como civilización, ¿ya? Y otra cosa también a lo que habían dicho Julia y Arlene, vuelvo muy pronto al punto que tú me preguntaste, la alfabetización sí tiene distintas aristas, y claro, hay una educación que tendrá que hacerse con los niños menores de edad, para un uso responsable, pero también hay una brecha de género, ¿no? Y acá en Chile han tenido que surgir, por ejemplo, iniciativas especialmente orientadas a mujeres para formarlas en temáticas digitales y entregarles herramientas de este tipo para que puedan ocupar también en sus comercios, ¿ya? Porque ellas no tienen las herramientas laborales para eso, porque venden pasteles, venden flores, entonces les enseñaban cómo hacer diseño UX, DevOps y todas estas cosas que están muy de moda hoy en día, ¿ya? Entonces, volviendo a tu pregunta, es súper difícil pensar que las tecnologías puedan ser indispensables en las distintas áreas de trabajo. Yo creo que se están volviendo más que indispensables, pero no en su totalidad. Siempre va a haber una cuota humana, ¿ya? Esto lo he hablado muchas veces con empresarios que están básicamente automatizando distintos procesos, el manejo de camiones, el monitoreo de redes de pesca, etc. Pero el punto en común que tienen ellos, si bien han tenido que recortar puestos de trabajo, porque obviamente si yo puedo monitorear 100 jaulas desde Santiago que están en el sur de Chile, no voy a necesitar 100 personas presencialmente en cada lugar, ¿no? Lo que se topa entre ellos es, siempre tiene que haber una cuota humana detrás de ello, ¿ya? La tecnología no se maneja por sí sola, independientemente que el hombre la haya creado, siempre tiene que haber un hombre detrás. Hombre me refiero a raza, no pueden ser hombres, pueden ser mujeres, da lo mismo. Siempre tiene que haber una persona detrás, ¿no? No hombre. Entonces, la tecnología es indispensable si nos ayuda a mantener la producción en las distintas áreas, sí, pero siempre con una persona detrás de ella que pueda monitorearla, manejarla, encargarse que los procesos estén de acuerdo, pero siempre se va a necesitar esa cuota humana. De todas maneras, hay cosas que la tecnología quizás no puede hacer tan bien como el hombre, y te doy un ejemplo burdo. Alguien que hace el aseo
probablemente un hombre o una mujer sea más capaz de barrer la esquina que está allá y donde se acumula más basura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más meticulosidad que la tecnología. Quizás en un futuro la tecnología pueda ser tan meticulosa como nosotros, hasta cierto punto. Pero de momento no es así y yo creo que si bien las tecnologías son súper necesarias, lo más indispensable acá, más que la tecnología, es la raza humana, la persona detrás de ella. Fundamental, es realmente las personas, los seres humanos. Repito la encuesta, ¿cree usted que el uso de la tecnología y el Internet son indispensables? A, no, mi vida continúa como siempre, lo mejor es el contacto personal. B, sí, el mundo ha cambiado y es necesario adaptarse. O C, solo en algunos casos. Y vamos a hacer la última pregunta a cada uno de mis invitados. La última pregunta para Julio es la siguiente. Julio, ¿tú crees que debe haber una especie de cambio para la gente que entra al mercado laboral, ya sea porque perdió el trabajo, sea porque la empresa cerró? ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Fíjate cuánta gente ha perdido su empleo de 20, 30 años, de 10, de 15, sus emprendimientos han caído por la desgracia de la pandemia. ¿Tú crees que debería haber una consideración especial a la hora de encontrar trabajo para estas personas que ya pasan de una determinada edad? Está silenciado tu micrófono. Yo te diría que sí desde el corazón, pero después viene la realidad del mercado. Y la realidad del mercado es dura y bastante dura. Tal vez posiblemente lo que tengan que hacer las administraciones públicas es pensar en trabajos que puedan realizar este tipo de personas, ¿no? Porque pedirle a un empresario que lo haga, podemos pedírselo, pero no lo va a hacer. Porque la lógica con la que mentalmente trabajan son completamente diferentes. Yo lo que sí creo que tenemos que empezar a reflexionar. Yo leí un documento hace poco que decía que cerca del 75% de los trabajos que actualmente conocemos van a desaparecer. Van a desaparecer porque vamos a vivir en otro modelo de Y algunos sociedad. todavía ni se han inventado, ¿no? No, evidentemente, o sea, eso, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la educación, tiene un gran reto, ¿no? Tiene el reto de que ya no es cuestión de que le enseñemos a nuestros alumnos a aprender, sino que tenemos que enseñarle también a desaprender, porque las cosas van a ir cambiando y volver después a reaprender, ¿no? Y además, y con lo que anteriormente se decía de la brecha de género, yo creo que hay otra cuestión que es importante y creo que México tiene una experiencia interesante con lo de Mexicanas del Futuro, si mal no recuerdo, y es que animar a las niñas a que después realicen carreras STEM del mundo STEM, del mundo tecnológico. Porque, en primer lugar, la raza humana no tiene capacidad, no tiene posibilidades de perder un volumen de mente, porque, bueno, pues y desgraciadamente desde la propia familia, y hablo en el caso de México porque leí alguna investigación, después son los mismos padres y madres, fundamentalmente la madre, las que orientan a las niñas hacia otras carreras, ¿no? Por ejemplo, este año en mi clase en la Facultad de Ciencias de la Educación, pues yo tenía en el grupo de la mañana 2 hombres, el resto todo niñas, y tenía en el grupo de la tarde un hombre, el resto todo niñas. Es decir, se van dirigiendo y se están perdiendo mentes verdaderamente interesantes porque son personas humanas como todos somos personas humanas y estamos perdiendo ese potencial intelectual que la raza humana no tiene derecho a perderlo. Entonces yo creo que eso hay que aceptar, hay que hacerlo. Y en lo que tú me preguntabas, yo te diría lo mismo de nuevo, que con el corazón sí, pero que con la realidad posiblemente el mercado no se vaya a dedicar. Es más, lo estamos viendo que desgraciadamente con la pandemia, incluso personas que salen con titulaciones universitarias verdaderamente bien formadas, están ganando o le están pagando unos sueldos acá en España verdaderamente míseros. La lógica del mercado es verdaderamente espeluznante, ¿no? Lo que yo sí creo que tienen que intentar hacer las administraciones públicas,
pues saber cómo reincorporar a estas personas, yo no diría al mercado, sino una cosa verdaderamente más importante, a la sociedad. Porque una persona que con 45 años, con 50 años se queda parada, se da cuenta que no lo contratan en ningún sitio, porque van a encontrar, y como decía Martín, voy a colocar a una persona que puede tener 20 años, que tiene todas esas competencias digitales y sabe buscar por internet, como tú decías, Michelle, pues evidentemente el mercado tiene también, el Estado tiene que darse cuenta que dejar a esas personas fuera pues es verdaderamente un problema social a la larga, entonces adoptar medidas. Pero el mercado como tal, sinceramente no creo que vaya a serlo. Gracias. Salvo que, ojo, perdón, salvo que desde el propio Estado se le den una serie de facilidades económicas a las empresas para reducir impuestos, pagar de esto, eso, pero ahí está también el Estado y los gobiernos. Claro, y también las empresas inviertan en esa capacitación, como mencionabas tú, Martín, con ese ejemplo de Amazon. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación. Vamos a hacer la última pregunta a Arlene y luego a Martín. Arlene, ¿qué papel tienen las políticas públicas, digamos, a nivel de los gobiernos en la erradicación del analfabetismo digital? Son fundamentales, y son fundamentales porque desde la planeación del Estado, ahorita lo decía Julio, justamente es el Estado el que debe abordar la problemática de incorporación a las tecnologías de la información, tanto en el sector educativo como en el sector laboral. Vemos ahora en los últimos años, desde 2019, este fenómeno de la gran renuncia, que a nivel global ha generado bastante especulación por toda esta cantidad, paradójicamente, ¿no? Una generación que renuncia masivamente a sus empleos de los 35 a los 50 años en muchas partes del mundo, justamente porque ya no se ven satisfechos no solamente en la parte salarial, sino en la parte de competencias, en el desarrollo, en el propósito de vida y demás. Y por otro lado vemos, ¿no?, una gran cantidad de personas desempleadas a causa de la pandemia y a causa de esta digitalización. Los gobiernos son fundamentales en la generación de políticas públicas inclusivas, ¿no?, o incluyentes, no solamente en la parte de género, sino en la parte etaria, en la parte de habilidades, en la parte incluso es función del Estado el que la población sea feliz, digamos, ¿no? Esté realizada, encuentre satisfechas sus necesidades. Hace rato mencionaban la calidad del ser humano por ser humano, no por ser hombre, no por ser mujer, no por tener una edad. Creo que aquí algo que es urgente en todos los gobiernos, no solamente es el desarrollo de políticas públicas sustentables, que no le cuesten más al ciudadano, que no traigan una carga fiscal adicional, sino que estén bien fundamentadas, bien diseñadas, bien operadas, pero además creo que es el momento de llamar a la ciudadanía a participar en el diseño de políticas públicas. Muy pocos gobiernos hacen estos planes participativos o planeaciones participativas en donde también se le pregunta a la gente, ¿no?, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y creo que ahí está la clave para lograr abatir las brechas tan grandes que hay y sobre todo planear y operar la política pública desde la necesidad de la población, sin fines políticos, sin fines clientelares, que vemos tristemente en grandes cantidades de países en el mundo, que siguen siendo, ¿no?, mecanismos. Tristemente la educación, tristemente el empleo se siguen utilizando con fines clientelares de votación que no van más allá del interés inmediato político, pero no de lo que es verdaderamente el servicio público. Muchísimas gracias, Arlene, y un gusto también conocerte. Ya para finalizar contigo, Martín, sin duda alguna hay brechas generacionales que dificultan que unos tengan un acceso más fluido a las nuevas tecnologías, pero te pregunto, como sociedad, ¿cómo podemos construir y contribuir a la alfabetización digital? Porque supongo yo que de aquí a 20, 30 años, las generaciones que ahora son centennials y millennials tendrán sus propias dificultades. No sabemos qué vendrá de aquí a 20 a 30 años para que ellos ingresen a un mercado digital, a un mercado laboral, a un mercado de la educación. ¿Qué crees que podemos hacer honestamente como sociedad para contribuir a esta alfabetización digital? Y con esto terminamos. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y puede sonar súper burdo, es comprender un poco lo que decía Julio y Arlena también, pero no hay una
una fecha de caducidad para nuestra, como que dejemos de ser prácticos, ¿no? O sea, incluso los adultos mayores, en caso de tener estas habilidades digitales, podrían trabajar desde casa cuando ya estén, o sea, la jubilación es por algo, pero podrían trabajar sin limitación etaria en cualquier área de la digitalización, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es entender eso. La gente no deja de ser útil. Lo que tenemos que hacer es entregarles herramientas, ¿ya? Sea su edad cualquiera, sea su género cualquiera. Nosotros estamos, o sea, o por lo menos yo me estoy enfocando en lo que es la tercera edad, pero la brecha de género es tremenda. Y lo digo acá en Chile particularmente, que son las iniciativas que sigo. Hay iniciativas que se están centrando en niñas. No sé si la conocen, pero está la Academia Atómicas de Tremendas, que se encarga de juntar a jóvenes de Latinoamérica y del Caribe, entre 12 y 25 años, si mal no recuerdo, para capacitarlas en STEM y hacer que ingresen a carreras del STEM, ¿ya? Porque tenemos una brecha tremenda por parte, en cuanto a género, de mujeres presentes, ¿cierto? Y también está la oratoria, que ellos se encargan de capacitar a mujeres en México, Colombia, Perú, Chile y Brasil, con una empleabilidad hasta el 85%, eso entre el 2020 y 2021, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, como que en realidad esa cifra de empleabilidad habla que el mercado nos necesita a todos, ¿ya? Y solamente faltan estas instancias y que la gente comprenda que somos todos necesarios. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, entender que la gente no es desechable, ¿ya? Somos como la materia, ¿ya? Tenemos transformaciones y tenemos distintos usos en esas transformaciones, ¿ya? Y es súper bonito. El otro día lo hablaba con una chica del mundo del gaming acá en Chile, que es empresaria porque tiene una empresa de videojuegos, y me decía que era un estudio que habían hecho ellos. Una mujer de 56 años les había agradecido porque habían hecho un taller, las Women Game Jam, para capacitar a las mujeres en creación de videojuegos. Entonces decía que ella se sentía sumamente incluida porque el título decía Women Game Jam y que toda su vida, durante 56 años, no se había aventurado en este mundo de las tecnologías porque se sentía excluida, ¿ya? Entonces, de repente suena súper burdo decir que hay que incluir a las mujeres incluso en esos detalles, pero es necesario, porque hay quienes no se atreven, porque vivimos en sociedades a nivel general tan machistas que se autoexcluyen algunas, ¿no? Entonces tenemos que eliminar todos esos sesgos que nos hacen pensar que algunos nos sirven para determinadas cosas, que hay cosas que puede hacer uno mejor que otro. Entonces siento que la tecnología puede ser un problema futuro, sí, ok, pero el principal problema hoy en día somos nosotros mismos y nuestros prejuicios, ¿ya? Entonces, creo que lo primero es eso, que cada uno haga un trabajo mental y que cada vez que alguien le pida ayuda para algo tecnológico que a uno le parezca obvio, sacarse la capa y ayudar a esa persona. Y además quitarse el miedo. Muchísimas gracias, Martín. Me parece esencial este mensaje final de que no somos desechables, que todos tenemos un lugar en este mundo, a pesar de que el mundo avance y se digitalice, tenemos un lugar. Claro que hay que poner esa voluntad también de aprender y también como lo decían todos ustedes, el que más sabe en ciertas áreas tiene que ayudar al que menos sabe y el otro sabrá otras cosas. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Julio Cavero Almenara desde España, la doctora Arlene Ramírez Uresti desde México y el periodista chileno Martín Cifuentes Puentes. Lo que nadie te cuenta, cómo nos ha cambiado la vida el Internet, el analfabetismo digital y sus consecuencias. Muchísimas gracias a Pacar y también a nuestro equipo de Initial. Un abrazo y recuerden que los jueves cada 15 días tenemos un nuevo capítulo en nuestras redes sociales.